arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Aquí comienza a girar el caleidoscopio. Caleidoscopio, caleidoscopio. Una mirada amplia para el emprendedor del siglo XXI. Todo es mágico otra vez. Cuando creas podrás ver. En el movimiento, el ensamble de las fichas permitirá descubrir un universo de posibilidades soñadas. Caleidoscopio. El caleidoscopio. Una mirada amplia para el emprendedor del siglo XXI. Hola, hola, buena vida. Te vamos a acompañar hasta las 17. Soy Susana Abelson y estoy junto a... ¿El Seco pasó? Y daremos otro giro al caleidoscopio con un programa dedicado a los emprendedores de la vida. Que sos vos, que nos estás escuchando. Bueno, somos todos emprendedores de la vida. Por eso en este magazine vamos a tener mucha información, agenda, columnas, invitados muy interesantes y muy buena música. Le cuento, Excita, al oyente que nuestras vías de comunicación están en caleidoscopio-medioradio.blogspot.com. Bien, en la operación técnica está hoy Pablo Guardia, la producción es de Susana Abelson y la voz de las artísticas es de Víctor Pedache. La vagancia, canta muy prevenimos la ignorancia. Los paralelos van a costado y los meridianos van parados. Cabeza de globo terráqueo. Un mapa político tiene las liñitas y un mapa que es físico tiene montañitas. Wikipedia. Esta es la cumbia geográfica. Se canta desde América hasta Europa y en África. En los últimos años surgieron nuevas naciones, de Rusia y Yugoslavia, las mayores divisiones: Estonia, Letonia, Lituania, Era la URSS, Eslovenia, Croacia, Bosnia, de Yugoslavia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, también de la URSS, Montenegro, Macedonia y Serbia. también de Yugoslavia. ¿Quedan más de la URSS? ¡Sí! Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán. Ay, hoy es el día del geógrafo y a través de esta cumbia que cantan con humor los Wikipedia, vamos a homenajear a los docentes de geografía. Geografía es mi materia, la amo. Este grupo de los Wikipedia cantan canciones educativas, ¿no? Y está liderada por Yayo Guridi. Sabes que es licenciado en economía, ¿no? Porque estas letras no las hace No, cualquiera. hay que saber. Hay que saber, son letras muy inteligentes. Pero volvamos al Día del Geógrafo. Se eligió la fecha en conmemoración del fallecimiento en 1919 de Francisco Paz Casio Moreno, científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo de la generación del 80. Y bueno, en general lo conocemos más por el nombre del glaciar, el famoso Perito Moreno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es un perito? Es un especialista, un experto, y en el caso de Francisco Moreno lo fue en cuestiones justamente de límites internacionales, fundamentalmente con Chile. Y volviendo al Día del Geógrafo, ¿no? Tengamos en cuenta que la realidad que vivimos en el siglo XXI tiene que ver con los adelantos espaciales, los cambios geopolíticos, económicos, ambientales. Estos cambios se van evidenciando en el Estado-Nación o en la localidad o en el sistema mundo. Hay una realidad, estamos globalizados y no lo podemos negar.
Y hay que interpretar estos cambios y ver cómo estos cambios atraviesan la vida del hombre. La geografía de hoy está lejos de la que yo enseñé hace 45 años atrás, incluso de la que estudiábamos nosotros, como dicen los Wikipedia, con López Raffo. Exactamente. Se centra principalmente en la resolución de problemas que tienen más que nada que ver con el impacto ambiental, con el planeamiento urbanístico, la prevención de riesgos naturales, ¿no? A los chicos de primer año sobre todo les cuesta mucho todos estos temas. Los riesgos de la ordenación del territorio, el desarrollo local sustentable y sostenible, que hasta las empresas se hacen eco de esta temática. Y bueno, justamente yo creo que la tarea es lograr que todos tomemos conciencia de las consecuencias por los cambios que produce el hombre y que va modificando el ambiente, ¿verdad? No, y fíjate, es decir, todo el problema internacional que surge por haber ganado Trump las elecciones en Estados Unidos, que está peleado, ¿no?, con las prevenciones por el cambio climático. Sabes, Elcita, que comparo la geografía con un médico clínico, que tiene que valerse de distintas ciencias y saberes para un diagnóstico. Los que hacemos geografía atravesamos matemática, física, química, geología, hidrología, climatología, biología, economía, sociología, política, urbanismo, historia, por nombrar algunos de los conocimientos. Esto le da a los geógrafos una habilidad especial para encarar una situación con una mirada muy abarcativa, que la aplican espontáneamente para distintas situaciones. Es decir, internalizan ese foco, ese abanico. Ajá. En muchos lugares del mundo los geógrafos forman parte del staff gubernamental o son contratados por empresas consultoras del sector privado. Yo elegí hacer producción de radio. Interesante. Una isla. Para toda la vagancia, canta muy prevenimos la ignorancia. Los paralelos van a con todo y lo Bueno, Elcita, después de recordar el Día del Geógrafo, pasemos a tus efemérides. Bien, a ver, recordemos una noticia mejor desconocida y extraña, ¿no? Vos sabés que en 1559, Felipe II, el campeón del catolicismo de España, prohíbe que los españoles estudien en el extranjero. Mira vos. Fíjate vos. Y bueno, y algo que es de nuestra historia reciente, en 1955 se secuestró el cadáver embalsamado de Eva Perón, que solo fue devuelto en 1973. Bueno, un poquito de historia, ¿eh? Y ahora sí, después de estas efemérides, damos otro giro al caleidoscopio y seguimos en este magazine. Si pensás en seguir una carrera terciaria con efectiva salida laboral, podés estudiar en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Allí se dictan las tecnicaturas de corrector literario y de redactor especializado, en la modalidad presencial y a distancia. Todas tienen título oficial nacional. Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, una institución líder en propuestas educativas desde hace más de 20 años. Para mayor información, www.institutomallea.com.ar o llamar al 4-782-2701 o 4-783-1088. Amigos, yo gané, tristeza yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Y si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Las emociones nos atraviesan, abrieron la puerta del placar, abrieron la puerta del closet y salieron las emociones. Antes estaban ocultas y ahora les damos permiso para que asomen. Y la pregunta es, ¿cómo influye en la toma de decisiones todo este componente emocional que ahora nos atrevemos a mostrar?
Por eso invitamos a dos especialistas en el tema, Sergio Lazarín, contador, capacitador, y a Néstor Rabinovich, psicólogo, también capacitador en CAME. Son socios, ellos trabajan el tema dentro de las empresas a las que asesoran. Sergio Lazarín es titular de Pyme Online. Después en la página vamos a subir los contactos por si quieren ustedes contactarse con ellos, tengan el dato. Y Néstor Rabinovich es también asesor de empresas familiares. Gracias Sergio, gracias Néstor por acompañarnos y poder aclararles algunas cosas a los oyentes de otro giro del caleidoscopio. Señores, vamos a hablar. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de estas emociones que habla la canción y que lógicamente uno las vive en la casa, en la familia, con los amigos y no las puede dejar en la puerta de afuera de los negocios ni de las empresas. ¿Qué podemos decir de las emociones en lo que hace cómo influyen en la productividad de las empresas y negocios? ¿Quién habla? Bueno, ¿Sergio o Néstor? Néstor. Bueno, ante todo, buenas tardes y un enorme agradecimiento a ustedes por la oportunidad primero de conocer el lugar, a ustedes y elogiarlas por lo que emprendieron y siguen emprendiendo. Gracias. Bueno, ustedes saben que en la actividad económica, en los negocios, se habla a veces por un lado de las emociones y por otro lado la productividad, la rentabilidad, la plata que nos queda, que no nos queda, y la intención nuestra es intentar relacionar un aspecto con otro, o sea, cómo impacta los sentimientos, cualquiera de ellos, con la capacidad de generar producción, productividad, como vos bien lo llamaste. Cuando ustedes dieron un desayuno en AIME hace poco sobre el tema, y mientras hablaban los dos, no, es decir, uno encaraba, hablaba de la problemática dentro del negocio en sí, el otro hablaba de las personas que tomaban las decisiones. Yo decía, Sergio como contador prepara el ambiente y después las emociones se las arregla el psicólogo. Están muy bien amalgamados. En realidad es algo así. Si te va mal, llámalo a Néstor. Mensajito del momento, un WhatsApp del momento. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y es muchas veces se da por eso justamente. Ya cuando los números no dan lo que tienen que dar, empiezan los conflictos. Y sobre todo en empresas de familia, ¿no? Es decir, que tenés que ordenar y empiezan las acusaciones, las culpas, los miedos y demás, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando ya interviene una segunda, una tercera generación, quizás tenés un sobrino de 20, 22 años discutiendo con un tío de 50 y pico, donde ya son generaciones muy separadas, ¿no? Claro. ¿Con qué se toman las decisiones? ¿Con las emociones o con la razón? Bueno, el sustrato es la emoción. O sea, por más que lo queramos dibujar, el sustrato de todo lo que hacemos es la emoción. O sea, la emoción es lo que nos aporta la energía, la fuerza, es como el combustible del motor. Uno dice, bueno, queremos ir a Mar del Plata, pero si no tenemos ganas de ir a Mar del Plata juntos, por más que tengamos el objetivo claro, razonemos, juntemos la plata, si no tenemos ganas de hacer algo juntos, no va a funcionar, no va a andar, como se decía, ¿no? Te cuento una anécdota que nos pasó justamente entre ayer y anteayer. Una fábrica de pastas, padres de 80 años, hijos, no grandes, menores que todos nosotros, 2 varones, una chica. Por alguna circunstancia casi anecdótica, la hija le hace un comentario al padre, el padre se siente absolutamente ofendido con el comentario, decidieron dejar de hablarse, y mientras tanto los dos locales tienen que funcionar. Ahora vos imagínate cómo funcionan esos locales, con los padres que no se hablan, el padre y la hija que no se hablan, los dos hermanos que miran tratando de entender, y ahora qué hacemos, y hay que hacer los ravioles, ¿no es cierto? Claro, la pasta tiene ¿Cómo que te imaginas salir? que salen los ravioles, los tallarines y el lomo stroganoff en ese contexto, donde hay uno que da una orden y otro que da otra contraorden? Indudablemente que la utilidad y la productividad del conjunto se va a ver afectada. Vos hablaste de familias y hablaste de negocio, de empresa. Entonces, si de pronto hay puertas afuera, una historia, y puertas adentro, otra historia. Y en la familia, ¿quién es el cliente interno? En realidad todos. Claro, es difícil, En realidad todos, sí, es muy complicado. A nosotros nos pasó incluso, ya no a nivel empresa familiar, sino que marido y mujer
trabajaban juntos, eran colaboradores de una empresa y por ahí venían peleados y el matrimonio no se hablaba y los dos trabajaban en administración. Es imposible trabajar así. Bueno, una de las situaciones difíciles que se presentan es que en la medida en que la familia crece y se van incorporando, empiezan a darle poca bola a los que no son de la familia. Y eso es un problema. No los integran. No los integran. Es como si consideran, bueno, los buenos y los que nos van a ayudar a ganar plata son los de la familia. Los otros que por ahí tienen mucha más antigüedad que los hijos o que algún familiar, empiezan como a ser dejados de lado. Y eso es un problema serio. Los que estuvieron muy hábiles en la organización de la empresa familiar, y lo digo porque lo leí en un libro, lo contaba Andrea Grobo Copatel, sí, claro, ¿no? Cómo ellos fueron armando protocolos. El padre estuvo muy inteligente, los hijos acompañaron, pero ellos fueron armando protocolos de convivencia y protocolos a medida que se iban incorporando especialistas que eran afuera de la familia, que eran de afuera de la familia, y cómo iban incorporando a los chicos y los obligaban a formar parte de las decisiones. Pero sí, con un tema, ella reconoce que a ella le costó muchísimo entrar a la empresa, que incluso entró, se tuvo que ir y después tuvo que volver, porque ella manejaba la parte financiera y parte administrativa también. Sí. O sea, ella reconoció, creo que fue hace 2 números, 3 números, en la revista Pymes de Clarín, de que sí, había una nota sobre ella diciendo justamente eso, que a ella le costó muchísimo insertarse en la empresa. Claro, y cómo van metiendo a las generaciones más jóvenes, que es claro, otro tema, ¿no? Que es otro tema, exactamente. Ahora, hacer análisis de los errores, tanto los errores en la toma de decisiones, sí, como los errores contables, ¿no? Es decir, ¿cómo manejan eso ustedes? Porque de pronto hay errores, los errores hay que corregirlos, si fue tu culpa, fue mi culpa, de quién fue. Bueno, el problema es pretender buscar el culpable. Digamos, es natural, nos pasa, en las familias pasa más, porque bueno, yo cuando eras chico yo te dije, estudia para esta materia, no salga del fin de semana, no sé, todas las cosas que uno le puede decir a los hijos, que después, entre comillas, las repite cuando están en la empresa. El problema, de todas formas, sigue siendo basarse en el reproche y en el reclamo, y el enfoque debería estar en cómo solucionamos esto. Y eso les cuesta mucho, porque siempre tiene alguna factura para pasarse. Sobre todo porque el mandato familiar sigue existiendo, así los hijos tengan 50, 60 años y los padres tengan 80. Nunca vas a dejar el rol de hijo. Exactamente. Entonces el reproche sigue existiendo, el mandato familiar sigue existiendo. Y el problema es que no se dimensiona cómo esas situaciones van a impactar en la capacidad del negocio de ser negocio. Es como si dijeran, bueno, por un lado tenemos los números, la plata, y por otro lado nuestros sentimientos. Bueno, por una cosa no va a influir en la otra. Y es un problema eso, porque siempre influye, no hay forma que no influya. Ahora, un problema emocional, ¿no? Hiere más que un error contable. Sí, obviamente. Porque si queda muy lastimada la persona, ¿no? ¿Cómo se sale de esa situación? Primero hay que amigarse con uno. Yo lo llamo el psicólogo. Sí, yo creo que todo depende de la intensidad de la fractura, o sea, siempre hay alguna grieta ya que está de moda. Sí, está de moda. El problema es la intensidad de la grieta. O sea, si la grieta es subsanable, entonces todos pueden recomponer. Ahora, si la grieta se hizo muy grande entre las partes y se dañó demasiado, es muy difícil dar marcha atrás. Por eso me parece que acá hay una enorme responsabilidad de todos de saber cuándo parar. Tiene que tener la lucidez de decir, paremos, terminemos la reunión, mañana seguimos, ahora no hablemos de esto, porque si no, después hay heridas que no se subsanan. Es cierto, nosotros hoy vamos a tener 2 bloques con ustedes. A mí en otro bloque me gustaría hablar sobre el tema de liderazgo y de equipos, porque no todos los lugares que ustedes visitan son empresas familiares, ¿no? Sí. Y a veces hay empleados que tienen más liderazgo, sí, que un dueño, o un dueño muy autoritario, que puede provocar situaciones de mucho estrés entre los empleados, sí, y evita el crecimiento de la gente que tiene a su cargo, ¿no? Sí, de hecho a las nuevas generaciones les cuesta mucho tolerar trabajos en piloto automático o rutinarios, si no encuentran alguna clase de desafío ahí. Claro. A las empresas les cuesta mucho generar desafíos a la gente. Ahora, estamos hablando la empresa para adentro. ¿Y el cliente
¿Qué pasa con el cliente? Es decir, toda la parte de atención al cliente, toda la parte emocional, ¿cómo la manejan ustedes? Y eso se trasluce, eso se ve. Yo muchas veces, qué sé yo, a veces me pasa que por ahí uno llega 15 o 20 minutos antes a una reunión o porque llego antes, o porque llegamos antes, o porque la persona con la que teníamos la reunión se demora un poco, y nosotros somos de observar. Y si nos pusiésemos a grabar, a filmar las discusiones, los comentarios, es increíble. El backstage. Sí, totalmente. Aparte, bueno, es lo que da la situación interna de la empresa, ¿no? Claro. Claro, como vos decís, digamos, en el tema hacia afuera, lo que detona que compremos algo siempre va a ser algún factor emocional. ¿Es cierto eso que el cliente siempre tiene razón? No. Ya pasó. Nosotros siempre decimos que el cliente nunca tiene razón. Nada que ver. Claro, a ver, aclaremos este punto. Claro, porque digamos, si fuera por el cliente habría que darle las cosas gratis, si se fuera por darle la razón al cliente. Es lo que dijo Henry Ford, ¿no? El famoso tema del caballo más rápido. No, el cliente no tiene razón y tampoco el que ofrece tiene razón. Es un problema de tener razón. La habilidad está en entender las razones del cliente, no para discutir, porque nosotros no estamos para discutirle al cliente lo que quiere, lo que piensa. Estamos para llegarle de tal forma en sus sentimientos que él nos elija, porque el tema es que nos elija. No va a elegir porque le hagamos una descripción racional de las cosas. Mi mujer cuando se compra un vestido me da una explicación racional, pero cuando lo compró no hubo algo racional. Ella me dice, sí, lo compré, pero ¿qué pasa? Imaginate, no voy a ir al cumpleaños de nuestro amigo vestida como siempre, vos tenés que entender. Ella me da una explicación, pero yo sé que me está inventando algo. Claro. Porque claro, simplemente cuando lo vio dijo, uy, qué bueno. Entonces, bueno, la habilidad está en llegarle al cliente. Entonces el tema de las ventas va más por el lado emocional, por la estrategia emocional, que por otro lado. Sí, y es todo un tema, porque también nuestros clientes tienen que ser conscientes que no contratan a nosotros o cualquier consultor para escuchar lo que él quiere escuchar, pues muchas veces nos pasa que tienen que escuchar lo que no quieren escuchar, y ahí nace un conflicto entre el consultor y el empresario. Eso pasa. Y vos imaginate acá, nosotros, con ustedes, ¿no? Que nosotros seamos grandes eminencias, pero no les despertemos ni una sonrisa, nada, absolutamente nada. No creo que te den ganas de llamarnos de nuevo. Claro. Entonces eso pasa, imagínate, en cualquier situación de consumo. Claro. Vamos a seguir después de otros segmentos, vamos a seguir con, es decir, que nos queda pendiente el tema de liderazgo, equipos y emociones positivas. Bueno. Info.com.ar. Más que una radio. ¿Qué hacemos cuando hacemos? La respuesta la vas a encontrar ahora, en nuestro rincón de las novedades. Agenda 288, a ver qué tenemos preparado para los oyentes. Mira, Elcita, lo que encontré. De la Cárcova en 3D, una muestra en el 150 aniversario de su nacimiento. El dandy socialista según Rubén Darío, donde en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. Entrada libre y gratuita. Toda esta información ya está subida a nuestro blog. Exactamente. Mira, La gallina de los huevos de oro, es la fábula de La Fontaine, esta vez en versión musical, para los chicos por supuesto, los sábados a las 12 y los domingos a las 15 en el Teatro Regio. La dirección, etcétera, como siempre. Entrada libre, así que para bolsillos flacos, como decimos siempre. Y yo tengo acá algo que habla, una propuesta sorprendente. 1000 Federicos, los domingos 18 y 30 en la carpintería de la calle Jean Jaurès. Por supuesto, sobre Federico García Lorca. Sí. Y hay un concierto extraordinario a cargo de la orquesta del Centro de la Comunidad Mijay,
el martes 22 de noviembre, ¿no es cierto? Sí, hoy, a las 8:30, pero la entrada es libre y gratuita, así que ya pueden salir corriendo para allá. ¿No hay que llevar algún alimento o algo? Esta vez no pidieron. ¿No esta pidieron? Esta vez no pidieron nada. Toda esta información está subida en caleidoscopio-medioradio.blogspot.com. Caleidoscopio, 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 caleidoscopio. Terminaste en bancarrota, corazón. No supiste administrar tan fiel cariño. Tú que fuiste millonario en el amor, hoy de rico has pasado a ser mendigo. Tú creíste que el amor no se acababa, malgastaste su cariño peor que un loco. Ya lo ves como el amor también se acaba. Ya lo ves, de todo aquello ya no hay nada. Hoy tu cuenta de cariño está sin fondo. Apostabas aún sabiendo que perdías, y en la bolsa del amor fuiste a la baja. Tú sabías que tu riqueza se acababa, y aún por eso dejaste de malgastarla. Ahora lloras al mirarte limosnero, tu riqueza de cariño está sin fondos. De la cima donde andabas te has caído, fuiste a dar en el abismo a lo más hondo. Vos sabés, Elsa, que esta canción me hace acordar, ¿no? Hablando de pérdidas y demás, cuando yo ojeo el diario y veo la sección convocatorias, quiebras, ¿no? Todos los dramas que se ocultan, ¿no? Detrás de esas noticias, y sumarle todo el tema de las emociones que venimos hablando con los muchachos, con Néstor y con Sergio. Bueno, vos me estás planteando entonces una situación económica con una base humana, claro, interesantísima. Y bueno, por supuesto la literatura ha tomado ese tema, por supuesto, el tema de la bancarrota, el tema del derrumbe económico como disparador de tragedias familiares. Mira, hay una obra de Florencio Sánchez, una obra de teatro que se llama La Gringa, ¿verdad? ¿Y qué trata? El enfrentamiento de criollos que quieren mantener los métodos tradicionales de agricultura y los gringos que mandan a sus hijos a la universidad para aplicar las nuevas tecnologías. ¿Y cuál es el resultado? Y la quiebra, la bancarrota del criollo, que no logra rindes en su campo, y una situación social en un medio rural argentino que estaba en plena transformación. Recordemos que es de los primeros años del siglo XX, ¿verdad? Un abuelo mío se perdió su campo, ¿no? Por deudas con el banco, porque tuvo un problema de sequía en la zona de 9 de julio, ¿no? Así que manejar un emprendimiento no es sencillo, y vos le hablas a los emprendedores de la vida. Exactamente. Pero yo aprendí con vos, que como dijiste recién, que también una familia, claro, es un emprendimiento. Y hay otra obra de teatro de Roberto Cosa, La Nona, una familia de clase trabajadora y pobre que vive con la abuela, cuyo apetito insaciable, vamos a decir, obliga a todos los miembros a esa familia a tener que trabajar más y más, a buscar medios desesperadas, al límite de la razón, yo diría, para sobrevivir. Y desde el desmesurado trabajo del padre, cabeza de familia, hasta las más disparatadas ideas de los familiares, y van siendo frustrados por esa nona, que encima tiene una salud de hierro, un hambre insaciable, y los va matando a cada uno, se los come directamente, se los come literalmente a todos los miembros de la familia, ¿no? ¿Quién la está reponiendo? ¿Cómo se llama el actor que la está reponiendo? ¿Te acordás? Pepe. Sí, que hay una reposición. ¿Cómo? Pepe Soriano. Pepe Soriano. Pero sí, Pepe Soriano fue la nona de toda la vida. Claro, sí. No, pensé que había otro actor. No, sí, Pepe Soriano. Bueno, es decir, estabas hablando de que se los come, si es una metáfora de una empresa con un socio nefasto, ¿no? Exactamente, sí. Y si no, bueno, otro caso a lo mejor no está conocido, la famosa Emma Bovary, ¿no es cierto? Que para satisfacer a sus amantes va contrayendo deuda, va firmando pagarés,
y va dejando a su familia con una enorme cantidad de problemas monetarios. Y ante esa situación económica y el abandono de sus amantes, bueno, Emma está desesperada y decide terminar con su vida. Esperemos que el apoyo psicológico evite esa forma de terminar, pero bueno, ha sido la salida de muchos, ¿no es cierto? Yo no pensé que había tanta literatura sobre este tema. Pero sí, inclusive hay una novela que se llama Bancarrota. Es un empresario negligente, es un peletero con tendencia a derrochar en el juego y otras prácticas no muy legales, vamos a decir, que arruinó su negocio. Hay un amigo que lo ayuda con un plan financiero que le permite reabrir el negocio, pero empieza a dejar otra vez a sus acreedores sin cobrar. Y sus vicios y su despilfarro, bueno, lo van a sumergir nuevamente en la ruina. Y esa historia, en la novela, arranca cuando están todos comiendo a la mesa familiar y Carmelo, el personaje principal, empieza a revisar justamente su libro de contabilidad y se da cuenta que está en bancarrota, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde el resto de la familia, el resto de los integrantes empiezan a desesperarse por esa situación económica que los abarca a todos, ¿no? Bueno, es decir, haciendo zapping, creo que anoche me di cuenta que los ricos no piden permiso. No me hables de esa novela. No, pero sí, estuve haciendo zapping y el que era el empleado de ellos compra la mansión que perdieron. Es desesperante. Sí, la decadencia económica sabemos que arrastró muchas familias. Y bueno, ahora que me decís entonces ese tema, hay un cuento de Mujica Lainez que se llama El Salón Dorado, ¿no es cierto?, que va presentando la decadencia de la burguesía argentina. Es una clase que se fue fagocitando a sí misma. Es un salón dorado que brilla por fuera, pero solo en apariencia, porque la señora, dueña de ese salón, ignora que toda su mansión ha sido subalquilada. Y las habitaciones ahora son talleres de modistas, de peluqueros, de talleres de marcas. Mira, me encantó esta columna, sí. Un bocadillo, perdón, nada más. Sí. Pero por si no lo leyeron, AFIP, por primera vez en su historia, tuvo que presentar un plan de facilidades de pago. Por primera vez en la historia argentina, la AFIP, como no recaudó lo que debía recaudar, no, creo que para seguridad social, para que no tiene que ver con suelos y jornales. Bueno, entonces después lo ampliamos. Interesante el dato. Bueno, si no escuchaste, si querés volver a escuchar y te llamó la atención la cantidad de textos que hay sobre el tema, entra a partir de mañana en caleidoscopio-medioradio.blogspot.com y ahí está subido el link del programa. Y si no, en la Radio Arinfo, en la ventana de archivos, están todos los programas. Esta es una radio que tiene un archivo propio. Señor. Desde la Argentina para los emprendedores de América y del resto del mundo. Otro giro del caleidoscopio. Otro giro del caleidoscopio. Gente que habla sin saber, dice la cancioncita. Exactamente. Ahora, entendamos que el que escribe mal, habla mal. Claro, cuando decimos hablar en sentido amplio por la expresión que puede ser oral y escrita, por supuesto. Claro. Y justamente estamos hablando de reuniones, etcétera, etcétera, donde las actas, los informes, las invitaciones van por escrito. Así que hay también mucha imagen de una empresa. Se nos viene al demonio si cursamos una invitación con error de ortografía. ¿Y qué trajiste hoy? Eso es importante. Una cosa que parece tonta, pero no lo es, que es el uso de las minúsculas. La pasada estuvimos trabajando con el uso de las mayúsculas. Les voy a dar las reglitas, pim, como listita de almacén, digo yo, ¿no es cierto? Se escriben con minúsculas. Los nombres de los meses, de los días de la semana y de las estaciones del año, por favor, con minúscula. Los nombres de las monedas, real, dólar, euro, etcétera. Los tratamientos, cuando van acompañados del nombre propio. Por ejemplo, gobernador Juan López, gobernador con minúscula.
Doctor Pirulo, doctor va con minúscula. ¿Estamos? No. Si va solo, sí. La primera palabra de cada verso. En los libros antiguos están todos con mayúscula, pero era una manía de los editores. Se escribe con minúscula cada verso. Los gentilicios, alemán, chino, argentino. Los adjetivos que indican movimiento artístico, por ejemplo, si decimos el barroco, es un movimiento, va con mayúscula, pero cuadro barroco va con minúscula, música modernista va con minúscula. Los nombres de los vientos, pampero, sonda, etcétera. Y los tratamientos cuando no están abreviados. Si pongo señor, palabra completa, va con minúscula. Si pongo SR, va con mayúscula. Señor, señorita, doctor, licenciado. Si está completa la palabra, van con minúscula. ¿Lo subís al Face esto? Sí, por supuesto. Siempre si quieren consultarlo, nuestro Face es otro giro del caleidoscopio y ahí entran al Facebook del programa, va a estar subido. Y si no, si lo quieren escuchar nuevamente en la dulce voz de Elsa, caleidoscopio-medioradio.blogspot.com. Si pensaste en seguir una carrera terciaria con efectiva salida laboral, podés estudiar en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Allí se dictan las tecnicaturas de corrector literario y de redactor especializado en la modalidad presencial y a distancia. Todas tienen título oficial nacional. Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, una institución líder en propuestas educativas desde hace más de 20 años. Para mayor información, www.institutomallea.com.ar o llamar al 4-782-2701 o 4-783-1088. Escuchando la voz de Django habla de emociones justamente y es el tema que nos convoca, por eso las artísticas acompañan al tema. Estamos con Sergio Lazarín, contador, capacitador, titular de Pyme Online, Néstor Rabinovich, que es psicólogo, capacitador en CAMI, asesor de empresas de familia, y el tema de hoy es las emociones y la toma de decisiones en los negocios. Y les había pedido tanto a Sergio como a Néstor retomar el tema de liderazgo, equipos y emociones positivas. Señores. Bueno, pensemos, si dirigir es hacer que otros hagan, ¿no? Como concepto quizás simplista, pero bastante elocuente, ¿no? Si dirigir es hacer que otros hagan, entonces alguien tiene que tener ganas de ponerse mi camiseta para ir hacia donde decimos que hay que ir. Si yo no genero las condiciones, tanto desde el punto de vista físico como espiritual, para que el otro quiera acompañarme en aquello que nos proponemos, no va a ir conmigo a ningún lado. Se lo tiene que vender. Se lo tengo que vender, tiene que sentirse identificado, tiene que tener ganas. En la charla que dimos con Aimé hicimos la gráfica del amigo Cristóbal Colón, conduciendo sus carabelas y imaginando que los muchachos que están con él le empiezan a preguntar: che, flaco, ¿estamos lejos o estamos cerca? ¿No? Si él no tuviera una mínima condición de liderazgo para que los quieran seguir acompañando, se lo comen, como el caso de la nona, ¿no es cierto? Evidentemente él tenía ciertas condiciones que hacían que quieran seguir acompañando y además le crean. O sea, que él sea un personaje creíble, porque él decía: ya va, ya estamos llegando, ya para un poquito. Tampoco se podían bajar los muchachos. Es verdad, pero vos viste que en situaciones dramáticas se toman decisiones. Se necesita de un liderazgo. Claro, y además muchas veces en situaciones dramáticas se toman decisiones peores de que si uno pensara, porque a veces las empresas, justamente, en situaciones dramáticas, lo hemos visto en la época del 2001, toman decisiones muy salvajes, que ponen en riesgo el futuro.
en vez de decir, bueno, pero la luz la veo y no es la del tren. ¿No es cierto? Por eso un poco volvemos a hacer hincapié de que es muy importante generar confianza, generar ganas de que el otro me acompañe, porque si el otro no me quiere acompañar, el negocio va a sufrir. Y cuando decimos el negocio va a sufrir, quiere decir que cuando el contador vea el balance, va a ver que da mal. Y tiene mucha relación con la gente, si me acompañó o no me acompañó. El número frío es una radiografía. O sea, si yo en la radiografía veo un brazo fracturado, es porque algo sucedió antes que lleguemos a eso. Lo que el contador ve es un resultado final. Lo que hacemos juntos es ver cómo llegamos ahí. Relaciono todo esto con la palabra límites, y hay una palabrita que tiene 2 letras y es no. Y el tema de la comunicación es muy importante, ¿no? En una empresa. Porque a veces el no existe y hay que usarlo, sí. Porque no todo es sí. Incluso, como dice Elsa, en la empresa familiar, en el emprendimiento familiar, el límite existe y la palabra no hay que usarla, no todo es sí. Y una cosa es el no y otra cosa es el no escuchar. Que son dos cosas distintas. Y claro, porque quizás uno pone límites diciendo no y otras veces uno no da bolilla, que también tiene la palabra no, y en realidad son muy distintas una de otra, ¿no? Nosotros comentábamos lo que en la reunión, justamente en el desayuno, lo que nos había pasado en San Pedro, que fuimos a una fábrica, se nos acercó un señor. Estas personas que son grandes de edad, y no sé si son grandes de edad realmente o están curtidos por el sol y por el trabajo, y nada, estábamos caminando para la fábrica, se nos acercó, nos comentó, miren, por lo que yo estaba viendo, ustedes hace 2 meses están trabajando con los dueños, les dijimos en realidad 40-45 días. Nada, el tema era que nos comenta si le podíamos decir al dueño que le cambien la letrina en los baños, ¿no? Justamente en los baños de fábrica, en el vestuario. Y uno no puede creer de que esta persona por primera vez nos lo dijo a nosotros y nunca se lo comentó al dueño de una empresa, ¿no? El tema de la comunicación es muy, muy importante. Sí, yo te quiero agregar un dato que nos caracteriza como padres de esta generación, ¿no? Supongo que ustedes se van a incluir. Nosotros hemos criado hijos diciéndole prácticamente que sí a todo. O sea, por eso los hijos se han transformado tanto en reyes de las decisiones de compra. Sí. Entonces, en alguna forma estamos viendo algo que es producto de cómo nuestra generación generó reyes en los chicos. Se nos llama la generación helicóptero en lo que escriben, por cómo hemos vivido sobrevolando a los hijos, atrás de cada cosa que les pasa. A veces decir sí es cómodo, Sí. El no hay que sostenerlo y es muy antipático. Por eso las nuevas generaciones toman a la empresa como que la empresa está a su servicio, porque han vivido eso con aquellos que los criaron. Es un tema familiar. Sí. Este es un tema muy difícil. Por eso, digamos, es un tema muy delicado el de poner límites, porque de alguna forma las nuevas generaciones vienen acostumbradas a poco. Cuando uno pone límites, de pronto hay distintas veredas y distintos intereses. No es lo mismo el límite de una persona que es dueño de una empresa al límite que puede poner un gerente, porque las necesidades de cada uno son distintas. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para, en reuniones de equipo, consensuar esta diferencia de intereses? ¿Hay algún camino, hay alguna actividad grupal como para generar esa empatía y que el empleado pueda entender la diferencia? Porque muchas veces, como contador, Sergio Lazarín, vos lo sabés muy bien, a veces el dueño de la empresa es el último en retirar utilidades. Primero son sagrados los sueldos. Cuando retira. Cuando retira. El empleado eso nunca lo ve. No. Pero también hay algo que es un círculo vicioso. Quizás cuando no puede, no retira, pero cuando puede tampoco lo hace. Y en realidad retira desde otro punto de vista, que es, bueno, con la plata de la empresa pago, pago lo que son las cuentas de mi casa, digamos, ¿no? Y eso no puede pasar, él tiene que retirar sí o sí. Sí, y a tu pregunta de cómo hacemos, en ese sentido nosotros tenemos una estrategia bastante clara y simple, digamos. En la búsqueda de los consensos, nuestro consejo y nuestra acción primero es: vayamos por lo más simple, por lo más fácil. No empecemos a buscar consenso por los grandes problemas, porque no lo vamos a encontrar.
Entonces, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cosas muy pequeñas primero. Porque si no hacemos el hábito de ponernos de acuerdo en cosas tan simples como decir, bueno, ¿comemos empanada o comemos pizza? No, pero si estamos discutiendo, no, pero vamos a hablar de algo sencillo. Entonces, lo que buscamos primero es consenso en cosas pequeñas. Es como decir, bueno, ¿cuáles son las zonas que compartimos? Las pequeñas. Porque si nos vamos directo a los grandes problemas, vamos a tener problemas. Claro. La estrategia básicamente es esa. Si no nos podemos poner de acuerdo en cosas muy pequeñas, estamos en un grave problema. Y es poco lo que se puede hacer. Qué cosa, ¿no? Y me quedé pensando en lo que Sergio dijo recién, ¿no? Esa falta de ejercicio, de retirar el sueldo, las utilidades cuando hay que retirarlas, y después se confunden como las cajas. Sí, ese es el tema básicamente, justamente. Es una mezcla, un círculo vicioso aparte donde entran, donde no pueden salir después. Y después hay muchos problemas conexos a ese tema, ¿no? Después llegan las notificaciones de AFIP y empezar a segregar un dato y otro y ese tipo de cosas. Sergio, ¿qué aclaraste? Es decir, volví a ampliar el tema que cuando él se hizo la columna que hablaste de AFIP. No, bueno, básicamente esto, si bien la recaudación de AFIP en los últimos meses está aumentando, no al nivel de la inflación, creo que un 29% respecto al último año, en el último mes, con una inflación en teoría del 40%, bueno, por primera vez en la historia de AFIP tuvo que presentar un plan de pagos, no más que eso. Pero es extraño que quien administra los fondos, ellos mismos no pueden administrarse, esto es lo... Por lo menos se dieron ellos mismos un plan. Claro, no sé si incongruente, pero bueno, por lo menos raro, ¿no? ¿Te puedo dar un dato estadístico en relación a las bancarrotas y las quiebras? En el 85% de las pymes que entraron en quiebra, el dueño, antes de que quiebre, puso plata de su bolsillo para que no quiebre. Con la consecuencia gravosa de que igualmente quebró. O sea, fíjense cómo emocionalmente los dueños, aún contra todas las recomendaciones racionales, está tan apegado emocionalmente a su bebé, es un hijo, que debería dejarlo, y sin embargo le vuelve a poner plata y igualmente quiebra perdiendo el negocio y el capital que puso. Me consta. Pero hay un tema que cuesta a veces, que es hacer entender, sobre todo al empresario pyme argentino, de decir, tu empresa tiene que ser sujeto de crédito. Tiene que estar en una posición tal como para poder presentarse a una entidad financiera, bancaria, que realmente le preste dinero. Pues, está bien, uno lo primero que hace que es, bueno, me voy a financiar con el proveedor. Perfecto, es lo que hacemos todos en primera instancia. Pero hay momentos o de vaca flaca o de crecimiento que ya no puedo crecer con lo que tengo. Claro. Entonces tengo que hacer lo que corresponde, ordenarme, organizarme, llevar los papeles como corresponde para ser sujeto de crédito. Vamos a colocar los datos de ustedes porque creo que pueden surgir montones de dudas y consultas en nuestra página. Ahora cerramos el programa siempre con unos mimos para el alma, así que los invitamos a compartir este momento de mimos con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Lazarín, contador, capacitador, y Néstor Rabinovich, psicólogo y capacitador en CAME. Muchas gracias. Muchas gracias. Mimos para el alma. El discreto encanto de una mirada hacia nuestro interior. Como le decíamos, Elcita, a Sergio y a Néstor, llegaron la hora de los mimos. Exactamente. ¿Qué trajiste hoy, Elsa? Mira, hoy vamos a desafiar a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Hemos escuchado voces de soprano y mezzo, inclusive una contralto, de tenor y barítono. Sí. Bueno, ahora quiero que escuchen atentamente y traten de reconocer esta voz. A ver, escuchen y díganme qué registro es. A ver. Che fa senza
mujer, Elsa? Bueno, esto que estamos escuchando es un contratenor o sopranista. Es decir, es un hombre que alcanza el registro más alto de la voz femenina. En este caso, estamos escuchando nada menos que a Franco Fagioli, argentino, considerado el mejor sopranista actual en el mundo. Es decir, son esas maravillas que tenemos argentinos sueltos por ahí y que no sabemos. Hay algo más aparte de Messi, ¿eh? Atención. ¿Sí? ¿Vos dijiste que contratenor y sopranista es lo mismo? Sí, inclusive algunos lo llaman falsetero, porque es como un falsete, ¿verdad? Es decir, ellos llevan la voz, la llevan, en vez de llevarla a la cabeza, la llevan para abajo. Bueno, eso es una técnica. Es una técnica. ¿Tiene algo que ver con los castrati? No. No, justamente cuando empezaron a aparecer este tipo de cantantes, surgió una alternativa espectacular ante la prohibición de la Iglesia Católica de la continuidad de los castrati. Si bien la Iglesia fue el que los empezó, ¿no es cierto?, después los prohibió. ¿Por qué me miras con esa cara? No, porque siempre la Iglesia. Claro, porque cuando cantaban los niños en los coros blancos, una vez un papa, no me acuerdo ahora el número del papa, dijo, qué lástima que cuando estos chicos crezcan se pierde esa voz de soprano. Y ahí idearon la nefasta técnica de la castración. El tema era que muchos de esos chicos, a pesar de la castración, igual perdían la voz. O sea, claro, porque las hormonas seguían. Eran castrados al divino botón. En el caso del contratenor, es un personaje que no tiene ninguna alteración física ni hormonal ni nada, simplemente tiene un aparato fonador que le permite alcanzar este tono. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos escuchando acá? Lo que estamos escuchando es un aria que se llama Che farò senza Euridice, es de la ópera justamente Orfeo y Eurídice de Gluck, que cuenta ese mito griego de Orfeo, que se supone que es el que inventó la lira, o algunos dicen la perfeccionó, que se había casado con Eurídice. Esa misma noche de bodas, una serpiente muerde el talón de Eurídice, que muere y va a los infiernos. Y Orfeo, desesperado, le pide a los dioses poder bajar a rescatar a su amada. Y el pacto es que sí, que puede bajar y que luego él va subiendo y ella lo va siguiendo, pero él no tiene que darse vuelta para verla. Y cuando ya faltaba una brazada, digamos, para llegar arriba, él no soportó no saber qué pasaba con ella y se dio vuelta, y Eurídice baja para siempre a los infiernos. Por eso él canta ¿Qué haré ahora sin Eurídice? Es una ópera de Gluck. Así que, bueno, acá tenemos un registro entonces poco escuchado hasta ahora. ¿Y esta musiquita qué nos indica? Que se terminó el programa. Bien. Se nos terminó el programa, Elcita. Así que nos despedimos con una frase. Bueno, encontré una frase que me parece muy acorde a nuestros visitantes. El capitalismo sin bancarrota es como el cristianismo sin infierno. Muy bueno. Y nos despedimos hasta el próximo martes de 16 a 17 para dar otro giro al caleidoscopio. Y mientras movemos la vida, corramos el riesgo de vivir los sueños. Hasta el martes. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar